La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la 7ª temporada de la Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que nos encanta porque nos permite profundizar sobre temas específicos que nos interesan muchísimo. Estamos hablando, por supuesto, de la clase magistral. Y en el primer bloque ya estuvimos con un tema de agenda que es la inteligencia artificial, estuvimos charlando con Consu de ChatGPT y ahora vamos a ir con un tema que también está en agenda. Si algo bueno tuvo la ola de calor de marzo, que no tuvo muchas cosas buenas, pero sí puso de vuelta en agenda la crisis climática. Para hablar sobre esto está un gran especialista, él es periodista, es comunicador y especialista en cambio climático. Estoy hablando de Fermín Kopp. Muchísimas gracias, Fermín, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y vos mencionás siempre un concepto que parece muy interesante, que es el de transición justa. ¿Qué vendría a ser eso? Exacto, bueno. Cuando pensamos en cambio climático o crisis climática, estamos pensando básicamente en una gran transformación de la sociedad y la economía, porque significa que tenemos que cambiar, por un lado, la energía, tenemos que pasar de los combustibles fósiles, que hoy, por ejemplo, en América Latina representan casi el 70% de toda la energía. Tenemos que pasar a solar, eólica y demás. También tenemos que cambiar la manera en la que nos transportamos, pasar del auto particular, porque tampoco alcanza solamente pasar a un auto eléctrico o un auto híbrido, tenemos que pensar en nuevas maneras de movernos, transporte público y demás. La manera que comemos también. Gran parte de los informes científicos hablan de esto, de bajar un poco la ingesta de carne. Tampoco significa, como aparecen a veces en algunos titulares, que tenemos que ser todos vegetarianos, pero sí hay que bajar el consumo de carne. Y todos estos cambios son grandes, son significativos también y impactan. Pensemos en sectores que hoy son grandes contaminantes, como por ejemplo pensemos en los sectores petroleros, pensemos en vaca muerta incluso, y pensemos en la cantidad de gente que trabaja en esos sectores también y toda la industria que está alrededor de esos sectores. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer estos cambios sin impactar tan fuerte esos sectores? Entonces ahí aparece la idea de transición justa, que de hecho es un concepto bastante viejo, viene de Estados Unidos, de la década del 80, de un sindicalista, porque viene muy asociado a los gremios el concepto, después lo toma también el sector ambiental, se empieza a ser abordado del lado de científicos también y tiene miradas muy particulares de país a país, pero es un concepto muy interesante que toma más fuerza, lo toman gobiernos incluso, hay planes de política pública en Argentina, por ejemplo, en ese sentido, para ver cómo apoyamos, ¿no? Y hay casos de cierres de minas donde, por ejemplo, los gremios salen a protestar porque qué va a pasar con su trabajo. Y es entendible la preocupación, porque por un lado tenemos que reducir las emisiones, claro, pero ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Bueno, capacitarla hacia nuevas industrias, por ejemplo. Pensemos, bueno, en el desarrollo de las energías renovables. Implica desarrollo de industria local en cierta medida. Bueno, podemos tratar de capacitar en ese sentido, y ahí tiene que haber una presencia fuerte tanto del Estado como del sector privado para acompañar eso. Y ya está habiendo una conciencia al respecto de esto. En las cumbres, los países que más emiten, los que se han desarrollado más, están admitiendo que esto es así, que tiene que haber una transición justa y que ellos tienen que justamente, como dijiste vos, la palabra mágica, financiar el desarrollo de los países o la transición de los países menos desarrollados? Bueno, ahí mencionas dos temas, vamos a desarmarlo un segundo. Por un lado, transición justa creció un montón en las cumbres, ha crecido a lo largo de los años, a lo largo de las que he ido yo, la verdad que es enorme el paso que ha dado el tema, aparece en la agenda de los gobiernos, aparece como un reclamo muy fuerte que llevan los sindicatos, que de hecho están en las cumbres también, pero al mismo tiempo las discusiones de financiamiento parecen muy estancadas también, no se termina de avanzar, porque realmente la cantidad de dinero que se necesita es descomunal y no está, y tampoco se sabe de dónde va a salir, porque hay compromisos de países desarrollados que se han firmado a lo largo de los años en estas cumbres, por ejemplo, que no se cumplieron, y a medida que pasa el tiempo, la necesidad de financiamiento es cada vez más grande. Hoy lo vemos nosotros todos los días, los efectos de la crisis climática son visibles. Lo vimos con la ola de calor, especialmente en la zona metropolitana de Buenos Aires en los últimos días, pero lo vemos con la sequía histórica que tiene una cierta relación con cambio climático, lo vemos en el Caribe con los huracanes y demás. Entonces todo eso genera impactos con efectos concretos al PBI de los países. Totalmente. Sí, y realmente es muy injusto que los países que menos han contribuido a la emisión de carbono durante todos estos años sean los que más se perjudican, porque ya sabemos quiénes son los sectores que se perjudican por los eventos catastróficos o por los eventos extremos que están ocurriendo debido al cambio climático. Totalmente de acuerdo, sí. Hace falta un mayor compromiso de los países desarrollados. De ahí tiene que venir, por un lado, el mayor esfuerzo a nivel interno de política pública, pienso Estados Unidos, Europa como grandes ejemplos, pero también
ese reconocimiento de, bueno, yo generé gran parte del problema, Claro. tengo que ayudar en ese sentido. Y eso está en los papeles. ¿Qué dice? Porque yo me imagino, estás ahí en la cumbre, todos como que bueno, todo debe ser como muy políticamente correcto, todos se Exacto. tratan bien, qué sé yo, pero digo, todos sabemos quiénes son los que más emiten, porque se puede medir, porque es algo que todo el mundo sabe. Como, ¿cuál es su discurso para no financiar a los países menos desarrollados y con menos capacidades para que todos tengamos una transición justa de energías más? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué cara ponen? Sí, bueno, gran parte es como decías vos, un lenguaje muy polite en ese sentido, y hay mucha de lo que se da en el pasillo. Gran parte de las cumbres es eso, es como periodista cuando las voy a cubrir, es tratar de no solo estar en la sala de conferencias, sino estar siguiendo a la gente en los pasillos para ver qué dicen, porque por un lado es, bueno, está bien, reconozco, yo soy el que generó gran parte de las emisiones, pero el reclamo en general de los países desarrollados cuando se les pide plata y no la terminan de dar, pasa por, bueno, pero las reglas del juego cambiaron. Yo causé el problema, pero hoy los mayores contaminantes están en otro lado. Que a ver, en parte es cierto, si miramos las emisiones de hoy, de China e India particularmente, son enormes y en los papeles para Naciones Unidas son países en vías de desarrollo. Claro. Y al mismo tiempo, si mirás lo que dicen desde nivel interno, países como China e India dicen, bueno, pero yo no me desarrollé como te desarrollaste vos, Estados Unidos, ¿por qué no me dejás? Pero la realidad es que tampoco hay margen para dejarte a vos, porque si seguís desarrollándote en base a carbón, por ejemplo, que es enorme el uso en China y en India, no vamos a cumplir de ninguna manera las metas y los efectos van a ser peor. Entonces es medio un efecto bola de nieve. Entiendo. También, medio que uno se patea la pelota al otro. Está bien. Pero parece medio desolador el panorama, porque en lo que escribís no hay salida posible. A ver, en cierta medida sí la hay. Vamos a los papeles científicos duros. Hay un grupo de científicos de cambio climático a nivel global que se llama el IPCC, que básicamente lo que hace es junta todo el estado de la ciencia en cambio climático y cada cierta medida de tiempo hace informes sobre cómo estamos parados en términos de cambio climático, sobre diferentes temas, desde hacia dónde hay que ir, cuánta contaminación hay, sectores específicos, océanos, uso de la tierra, y ahora justo se acaba de terminar el último ciclo de informes del IPCC. Y básicamente es un llamado de alerta como lo titularon, por ejemplo, la mayoría de los medios, es ahora o nunca. Y bueno, parte es así, porque a ver, recordemos la meta, ¿no? El 1.5, que es, ¿por qué esto? Porque la mayoría de los estudios científicos lo que muestra es que si pasamos ese 1.5... Que recordemos, es sí, un grado y medio más por sobre los niveles preindustriales de contaminación. De temperatura promedio en el planeta. De temperatura promedio del planeta, exacto. Estamos en 1.1 ahora, por lo que el margen es chico, no lo vamos a negar. Pero al mismo tiempo se reconoce que todavía se puede. Pero para llegar a eso tenemos que actuar ahora y de una manera súper ambiciosa, que es algo que muchas veces dice, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con palabras muy grandilocuentes. Es realmente un estado de emergencia, pero con un camino, hay una salida. Las herramientas técnicas y tecnológicas para eso están. Y a la hora de comunicar esto, ¿a vos cuán importante te parece justamente hablar de que hay una salida, de que hay cosas que podemos hacer? Porque un poco lo que a veces charlábamos con Cindy, nuestra columnista de clima, es que a veces es tan desolador el panorama que eso tampoco sirve para tomar las riendas de nada. Es como que es medio apocalíptico y ya. Fantástica la pregunta. Yo de hecho trabajo capacitando a periodistas sobre cómo informar crisis climática, y uno de los primeros mensajes es evitar el tono catastrófico, que tampoco significa simplificarlo o ignorarlo, porque hay estudios hechos que de hecho muestran que si repetimos constantemente a la audiencia que está todo mal y que no hay solución, eso lleva a la inacción y es a donde no queremos ir. Hay casos súper positivos de éxito desde el sector de agricultura, de energía, hay un montón en Argentina, en América Latina que podemos contar, que son historias que muchas veces están bastante tapadas, no las estamos contando nosotros como comunicadores y periodistas y deberíamos estar haciéndolo. Porque si no queda también en, bueno, los informes científicos que salen cada tanto, que son negativos, sí, porque la verdad que la situación tampoco es buena, pero hay otro tipo de mensaje que se puede transmitir. Y también pasa por, bueno, como comunicadores no solamente estar hablando del tema cuando sale este informe científico, que puede ser negativo, sino que sea una constante, ¿no? Tratar de que el tema esté visible en la agenda pública y hacerlo, que es parte del trabajo que ustedes también hacen. Y en relación a la Argentina, ¿qué está haciendo y qué pensás que tendría que hacer?
Bueno, Argentina varias veces, al igual que otros países, presentó compromisos de gobierno de hacia dónde quiere ir, que es en general son compromisos al 2030 de una meta en la que Argentina se compromete a reducir cierta cantidad de emisiones, que son estos gases de efecto invernadero, básicamente de metano, dióxido de carbono y demás. Argentina tiene un plan que, si lo mirás bajo estándares internacionales y organizaciones que miden cuán ambicioso es, no es donde tiene que estar. Falta todavía un camino. Mejoró con el correr de los años, sí. Y Argentina también lo que presentó hace poco es una hoja de ruta al 2050. Porque estamos hablando de cambios tan grandes que también es difícil entenderlos en el corto plazo. 2030 son 7 años, no es nada. Pero al mismo tiempo hay que actuar ya. Entonces es complejo. Por eso un instrumento que empieza a aparecer es esta hoja de ruta al 2050 que Argentina la presentó. Y ahí hay, por ejemplo, varios conceptos interesantes de, bueno, incrementar las energías renovables, impulsar la transición energética, cambiar los modos de transporte y demás, que Argentina también lo que hizo, que me pareció interesante, es cuantificar esas medidas en plata. Entonces Argentina puso, bueno, estos son, me acuerdo, creo que eran 180.000 millones de dólares, es realmente mucho dinero, y es una forma de visibilizar de ese apoyo financiero que hablábamos antes, ¿no? Y Argentina, en términos de emisiones, al igual que muchos países de América Latina, no es realmente enorme en términos de emisiones, pero también aparece la necesidad de yo me tengo que responsabilizar como país, y es algo que aplica a toda la región, porque es una región que no contamina mucho, está bien, pero al mismo tiempo tiene que dar un paso adelante y comprometerse en esto, porque lo mismo aplica a todo el mundo. Lo que Argentina contamina afecta a Estados Unidos y viceversa. Claro. ¿Y te parece que está dentro de los mensajes de los políticos, por ejemplo? O sea, yo entiendo que quizás a veces no vende tanto porque parece un problema de la gente rica, ¿no? Pero, o sea, no parece un problema nuestro, así de que cualquiera puede hacerse cargo, y también es medio injusto pensar que uno es el que tiene que andar, no sé, separando los residuos, o el que tiene que andar tomándose el bondi o andar en bicicleta en vez de usar el auto. Entonces, también me da la sensación de que como es un problema que no es nuestro, tampoco los políticos lo ponen en su agenda como para promocionarlo, porque piensan que con eso no van a conseguir votos. Total, el tema no está en la agenda política, eso creo que es medio palpable al ver las promesas de campaña, vamos a un año eleccionario ahora, justamente un ejercicio interesante para hacer eso es ver cuán presente va a estar el tema, pero a nivel histórico no es un tema que está en las campañas, los compromisos, los discursos y demás. De todos modos, creo que hay una conciencia pública, hay encuestas en las que se muestra que el ciudadano en general está comprometido, le preocupa el tema, y si bien capaz pensamos, bueno, la crisis climática no termina de afectar a Argentina, no es un tema tan visible, hasta ahí, porque la ola de calor está, la sequía está, la falta de lluvias está, los impactos en los glaciares está, digamos, capaz es difícil relacionarse con el tema porque estamos hablando de algo muy a largo plazo, donde ya es tangible, pero realmente vamos a un destino más complicado para 10, 15 años, donde va a ser todavía más tangible. Entonces es importante involucrarse con el tema, entender que forma parte de nuestra realidad y que lo que hagamos hoy realmente hace una diferencia. Tampoco pensar en nosotros solo como individuos, como ciudadanos, porque realmente la mayor diferencia pasa por políticas públicas, empresas y demás, pero hay cosas a nivel ciudadanía que podemos hacer que, si son impulsadas desde gobiernos, empresas y demás, pueden hacer diferencia. Totalmente. Y en relación a eso, ¿hay algo en específico que vos pienses que Argentina debería llevar adelante como política pública que no lo está haciendo hoy en día, que ya podría hacerlo y que justamente sea algo justo, que no impacte a los que más lo necesitan, al sector más pobre de la población? ¿Hay algún consejo concreto que vos darías? Claro, seguro. Pensemos en los sectores más contaminantes de Argentina. Energía, uno de los principales. Gran parte de la matriz energética de Argentina depende hoy en gas. El gas contamina menos que el petróleo, menos que el carbón, pero contamina. Y hay reclamos fuertes de organizaciones ambientalistas y demás de que el gas no debe ser usado como en lo que se llama el gas como combustible de transición. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es un concepto que se introduce desde algunos países, un concepto que Argentina defiende a nivel de política pública, de que
yo voy a utilizar el gas porque contamina menos que el petróleo, contamina menos que el carbón, y al mismo tiempo ayudo a otros países que capaz tienen carbón para yo dándole gas. Como puede ser, por ejemplo, Argentina se plantea en proyectos de instalar grandes gasificadoras en Bahía Blanca y demás para exportar gas a Europa, China y demás, que hoy sí tienen carbón. Claro. Que es válido el concepto, pero al mismo tiempo te puede frenar el desarrollo de las energías renovables. Okay. Argentina es enorme el potencial de renovables. Claro. Eólica, solar. Eólica, solar, lo que quieras. La verdad que es fantástico. Sí. Y de hecho hay estudios, uno que salió de la ONU el año pasado, que muestra que los beneficios económicos, ambientales y en empleo de las renovables en América Latina versus el gas es mayor que el gas, el de las renovables. Entonces, realmente las pruebas están ahí. A ver, es difícil pensar en un desarrollo de renovables porque sale mucha plata. Claro. Los costos bajaron de solar, eólica, no recordé de los años, y es buenísimo, pero sigue siendo productos que en muchos casos son importados, en un país que todavía le faltan los dólares. Es complejo plantearlo, pero al mismo tiempo Argentina se puede plantear una trayectoria de desarrollar industrias locales. Claro, o sea, de la misma manera que Argentina desarrolla satélites y reactores nucleares, podríamos hacer tecnología para hacer molinos y paneles solares, y tenemos litio, y podría ser un camino posible. Perfectamente se puede hacerlo. También pensar el otro gran sector de Argentina, agricultura y ganadería, que también es responsable de muchas de las emisiones del país. El metano, básicamente, los eructos de las vacas, que son también responsables de eso. Bueno, ¿qué podemos hacer eso? Bueno, hay desarrollos científicos en ese sentido, cambiar la alimentación del ganado, ver prácticas de pastoreo, y en muchos casos Argentina está tratando de trabajar en ese sentido, pero son esfuerzos grandes, hace falta política pública, hay un camino en ese sentido que se empieza a recorrer, pero todavía se puede trabajar un poco más. Fermín, clarísimo, nos quedamos con este mensaje optimista. Hay una crisis climática, pero hay un posible camino. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fermín, la verdad que un tema interesantísimo, y nosotros seguimos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. No se vayan. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es